Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Estos dos personajes son columnas de la Iglesia. Jesucristo ha tenido muchos discípulos, los 72, ha tenido los 12, ha tenido a Pablo, a tantos otros discípulos ha tenido. Pero hoy celebramos particularmente estos dos discípulos de Jesucristo por la gran importancia que han tenido para la Iglesia, especialmente para la Iglesia latina, porque la Iglesia de Roma ha bebido de la doctrina de ellos, y ellos no solamente fundieron la doctrina, su enseñanza recibida de parte de Jesucristo, sino que también con toda su doctrina fundieron también su sangre. Fueron martirizados, dieron el testimonio supremo de Jesucristo con la propia vida. Por eso, en la primera lectura, vemos a San Pedro, que es perseguido. San Pedro está en la cárcel. Todo buen cristiano es perseguido, como lo ha sido el Maestro, Jesucristo. Bueno, Pedro y Pablo son dos personas muy importantes para la Iglesia, porque la Iglesia está fundada no solamente sobre Jesucristo, Jesucristo es la piedra angular, sino que la construcción de la Iglesia también tiene pilares, tiene columnas, y estos son los apóstoles. Nuestra Iglesia es apostólica. El mensaje evangélico, la buena noticia, la hemos recibido por medio de personas concretas, que tienen nombres. Bueno, la evangelización primordial ha sido encargada a los 12 apóstoles. Y Jesucristo ha encargado también una misión especial a San Pablo. San Pablo no solamente es cierto que predicó a los judíos, pero su ministerio fue más especialmente hacia los paganos. Y Pedro más especialmente para los judíos, aunque sí Jesucristo había constituido a Pedro como pastor universal de la Iglesia. De Pedro se dicen cosas que no se ha dicho de ningún discípulo de Jesucristo. A Pedro se le han dado las llaves del reino. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y a Pedro Jesús no solo le consigna las llaves. En el Evangelio Pedro es la única persona por la que Jesús específicamente lo nombra de por quién ha orado. No solamente que Jesús ha orado específicamente por Pedro, sino que también la misma iglesia ora particularmente por Pedro. Y es lo que vemos en la primera lectura, que este Pedro, que ha sido perseguido por ser discípulo de Jesucristo, Pedro es objeto de las oraciones del pueblo de Dios, de los cristianos. Ellos oran a Dios para que liberen a Pedro, y Pedro es liberado milagrosamente. Jesús, Dios, es nuestro refugio. Por eso podemos confiar en Él y fiarnos también de la intercesión de los hermanos. Podemos pedirle a los hermanos que oren por nosotros. De hecho, el Papa siempre pide, específicamente también el Papa Francisco, pide que oren por él. Así como la iglesia primitiva oró por Pedro, así nosotros también estamos llamados a seguir orando por el sucesor de Pedro, que es hoy el Papa Francisco. Ahora bien, decía que la iglesia está fundada con personas concretas, somos piedras vivas. No solo está Pedro, está también San Pablo, y San Pablo nos da una enseñanza muy buena. Y es que nuestra vida como cristianos es una carrera. Nuestra meta es el cielo. Y debemos conservar la fe en esta carrera hasta llegar al cielo. Por eso es importante hoy la pregunta que le hace Jesucristo a Pedro, que le hace a todos sus discípulos. Para ustedes, ¿quién soy yo? Es importante que tú y yo hoy nos preguntemos esto. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Que Él es un profeta, es alguien que habla bonito. ¿Quién es para ti y para mí hoy Jesucristo? Porque de esto depende nuestra fe. De eso depende que nosotros corramos bien o no la carrera. De quién es Él para nosotros. Y eso es importante para nosotros. Pedro
movido por el Espíritu Santo, por inspiración del Padre, reconoce en Jesucristo al Salvador del mundo. Reconoce en Jesucristo al Señor, al Hijo de Dios, aquel que tiene el poder para salvarlo, aquel que tiene el poder para salvar al pueblo de Israel, aquel que ha sido enviado para él, para su salvación. No es la fuerza, la carne y la sangre. No es su humanidad que le muestra a Jesucristo como Salvador. No es en su debilidad, sino en la gracia del Espíritu Santo. Pues es importante para nosotros pedir el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no puede haber fe. Si el Padre no nos atrae a Jesucristo, para nosotros Jesucristo no va a ser nunca la piedra angular. Si nosotros no lo deseamos, si no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no viviremos nunca nuestra vida como una carrera donde la meta es el cielo. Si el Espíritu Santo no nos mueve, no veremos nunca el amor grandísimo que nos tiene a nosotros Dios, que nos llama a cada uno por nuestro nombre, a ti y a mí, por nombre. Nos ama profundamente, personalmente. La iglesia está compuesta por personas con caras y con nombres. La iglesia no es simplemente un edificio. Los edificios son estructuras que nos ayudan a nosotros a reunirnos, pero lo esencial de la iglesia somos nosotros, la dunanza, la conglomeración, la unidad de personas en el nombre de Jesucristo, como Él lo ha querido, con una institución jerárquica, con todo, como Él lo ha pensado. Comunión de personas. Esto es la iglesia. Ahora, este es un buen día para que nosotros demos gracias a Dios por las personas que a nosotros nos han anunciado el Evangelio, que nos han anunciado el amor de Jesucristo, por esas personas concretas, por nuestros catequistas, de cuando éramos niños, de cuando hemos crecido, por todos aquellos que nos han anunciado la buena noticia. Hoy darle gracias a Dios y ser nosotros también, no solamente correr esta carrera hacia Jesucristo en el cielo y que nos acompaña hoy en esta tierra, no solamente correr la carrera hacia Él, hacia el cielo, sino también en esta carrera ser también nosotros luz para anunciar a los demás este amor grandísimo que tiene Jesucristo. Alabado sea Jesucristo.